está. Ya, pues vamos a seguir. Nada más quedamos adelantados ya. Estamos entonces en el mayordomía de nuestros talentos. Entonces ve que aquí lo que nos está diciendo es la administración de nuestros talentos. Ya nos habló Dios de administración de nuestro tiempo, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo. Y ahora luego nos habló de la administración de los recursos, ¿verdad? Y luego ahora entonces Dios nos habla de los talentos y cualidades que nos vienen de Dios. Son los talentos y cualidades que vienen de parte de Dios, bueno, son dones, ¿verdad? Que Dios nos da y talento y todo eso hacia nosotros. De Dios. Debemos ponerlos a su disposición. El Espíritu Santo nos debe dirigir en este aspecto a una vida de colaboración y buena disposición, algo muy ajeno al mundo en el que vivimos. Esta es una de las grandes armas del amor fraternal y de la evangelización. O sea, que alguien que tenga estos talentos tiene que ponerlos a disposición de la obra para evangelizar y todo lo que se hace en la iglesia. Entonces todos tenemos dones, pero no todos a veces estamos dispuestos a poner a trabajar nuestros talentos o capacidades que Dios nos ha dado, porque por varias razones, ¿no? Por afán, el mundo, por cualquier otra cosa, motivos que siempre vienen. Entonces nosotros tenemos que ponérselos a disposición de Dios. Él le dio algo a usted devuélvaselo a Él. ¿Entiendes? Él le dio una capacidad de hacer algo en la obra, entonces tú tienes que ponérselo a la disposición. Señor, pues tú me pusiste esto, yo lo puedo hacer, usted tiene que también ahora ponerse a disposición del Señor. Me está descargando la situación aquí. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. En este caso serían los talentos, ¿verdad? El servicio que prestamos a la obra del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos siempre. Ahorita yo sé que les cuesta a algunos, porque como a veces cuando uno va comenzando puede decir, no puedo, porque esto. Pero cuando ya te das cuenta que Dios te ha dado un don, un talento, ese talento no es tuyo. ¿Viene de dónde vino? De Dios. Así como leímos que Crónicas dice que todo lo recibido de ti, de tu mano, te damos. Así también Dios nos dio dones, nos dio capacidades, talentos, y esos dones nosotros tenemos que ponerlos a la disposición de Él para trabajar, evangelizar, hacer cuantas cosas que se necesita en la obra del Señor. ¿Y cuándo sabemos que ya Dios nos dio un don? En la cruz. Pero ¿cómo nosotros podemos saber, este es el don que tengo que me dio Dios? Ok. Este es el talento o el don que yo tengo. Servir, leyendo la Biblia. Okay. Leyendo los dones, las capacidades. Y dónde más te lleva tu corazón. Porque te va a guiar el Espíritu Santo. En estos tiempos hay mucha gente que lleva tiempos, a veces mucho tiempo en una iglesia y no sabe qué talento, qué don le dio Dios para desarrollarlo. Pero es por lo mismo, porque no está siendo un buen administrador de su tiempo ni de su talento. ¿Entiendes? Por ejemplo, un ejemplo, vaya. Si a ti no te gusta predicar, pero dices, a mí me gusta servir en la obra, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta lo otro, entonces tu talento es servir a los demás. De esa forma. Hay otros que no son movidos a predicar. Su talento es la predicación. A otros son movidos a enseñar. Otros son movidos a ir a buscar los indigentes en las calles. Otros son movidos a ir a las cárceles, a llevar comida o cosas así. ¿Sí me entienden? Entonces cada uno tiene talentos diferentes. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo sé que ya Dios me lo dio? ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, ahí dio todo, en la salvación viene todo el paquete. Cuando Él muere en la cruz, no solamente te da salvación, te da dones. Capítulo 4, versículo 8 de Efesios. Ahí se encuentra ese texto, dice, subiendo lo alto, luego cultiva la productividad y dio dones a los hombres. Dio dones, capacidades. ¿Verdad? Entonces,
el discípulo tiene que aprender ¿a dónde está la mano? Para allá. Sí. No, pues está. Oh, Sí. Entonces ve que Efesios capítulo 4, 8 dice, ¿verdad? Hermano, más. Sí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ujú. Efesios. Más. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Ok. Eso es solo para colaborar con lo que decía el hermano, los dones. O sea, cuando él murió, él se subió a lo más alto, bajó a lo más profundo de la tierra que dice ahí, luego subió, pero cuando sube, dio dones a los hombres. Y ahora la pregunta yo no entiendo cuál es la que dice, ¿cómo saber cuál es mi don? Como decimos, según sea el crecimiento y el hambre que tenga uno y la dedicación, la administración, ve que estamos hablando de administración del discípulo, ¿va? Según el discípulo administre su tiempo y crecimiento en todo, entonces va a saber qué es lo que Dios lo mandó a llamar. Por algo que quiero agregar yo, por ejemplo, es que uno tiene que poner un esfuerzo porque a veces las cosas no se dan por sí solas. Por ejemplo, a veces, digamos, a mí Dios ha puesto, ¿verdad?, como un deseo de recoger, digamos, las almas, que puede ser un don, ¿verdad?, servir a los demás. Pero hay veces que digamos, digamos, la fuerza física le gana a veces a lo espiritual que está dentro del deseo de uno. Entonces tiene que haber un esfuerzo, porque uno dice, yo no tengo ningún don, pero a veces lo tiene, pero es que uno no se quiere forzar en Buscarlo. en obra aquel don que uno tiene. Uno lo tiene, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo a veces. Un esfuerzo. Sí. Claro, como no saben dónde están los dones o cómo se manifiestan los dones, están en el capítulo 12 Romanos y en el capítulo de Romanos 12, versos 6 en adelante. Ahí los van a leer en la casa. Todos estos textos ustedes los van a estudiar en la casa, ¿verdad? Y los 12, 6 en adelante. Y Corintios, de capítulo 1 de Corintios. Okay. Sí. Primera de Corintios 1, 1 de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Todo eso habla de los dones. Y allá donde les dije Efesios, para que lo notaron. Efesios 4, 8, a ver, y ahí en adelante hay algo otro también ahí. Ok, todo eso está para poder uno aprender. Bueno, yo creo que yo siento, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo lo hace entender a uno que a eso lo va a guiar. Eso es lo que te llama la atención. Que como decía el hermano, que tiene que poner uno esfuerzo. Y como quien lo dio también te va a forzar. Fue Dios que lo da, el mismo Dios te va a forzar para que lo desarrolles, porque dones, en este caso, son talentos que es capacidades. O sea que yo no puedo, pero esas cosas, esos dones, me capacitan para hacerlo. ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Por ejemplo, cada don es una capacidad de hacer lo que tú miras que es difícil. A eso se refiere. Un don es una capacidad. Por ejemplo, pastorear es un don. Yo no puedo hacerlo, pero como es don que Dios me dio, entonces el don lo está haciendo, no yo. ¿Sí me entiende? Si usted dice, yo tengo este don de evangelista o maestro, no es que la persona pueda, sino que el don, el talento, es el que lo hace. ¿Quién lo dio? Fue Dios. Por eso es que el hombre no tiene nada que ver, el hombre no tiene que disponerse. Porque es Dios que lo pone. Él comienza la función. ¿Me entiendes? Tocar un instrumento, con el hermano, tocar un instrumento, no es él que puede, es el don que Dios le dio. Es el talento, la capacidad. Y usted dice, wow, pero que él cómo puede. No, porque es el talento que Dios le dio. No es él. Él solo dispone para que el talento que es de Dios, que vino de Dios, como decimos, el dinero va que no es suyo, vino. Pues, hablando retrocediendo un poquito a los recursos, ¿no?
acerca de, bueno, incluso fui que me faltó esa parte que es bueno recalcarla en los recursos. Cuando se habla de los recursos, la gente, la mayoría de personas no aprende a diezmar ni a ofrendar, y es parte de eso. No lo hablé aquí, pero es necesario cuando uno va, ¿cómo se dice? Siendo un nuevo discípulo, aprender a todo eso, cómo ofrendar, cómo diezmar y cómo, verdad, ayudar a la obra, cómo dar limosna, porque una cosa es ofrenda, otra cosa es limosna y otra cosa es el diezmo. Entonces, en esa, la mayordomía de los recursos tiene que ver con esa parte. Cuando un discípulo se le enseña a diezmar, a ofrendar y todo, ese discípulo se mantiene en una vida estable, porque él sabe cómo dar y también cómo recibir. Cuando Dios le da, no es tacaño con la obra de Dios ni con lo que tiene que darle a Dios. ¿Entiendes? El que no sabe esto se complica solo, porque es Dios que le está dando y Dios quiere también que dé. Entonces ahí hay una complicación terrible, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, porque, como le explico, si Dios nos da algo, Él quiere que colaboremos, tanto como en este otro don que estamos hablando. Vaya, a usted le dieron un don, Dios se lo dio. ¿Qué hay que hacer? Usted tiene que darlo ahora en la iglesia a servir a los demás. Pero usted dice, no puedo, no quiero. Es que no, tiene que hacerlo porque es un servicio para la gloria del Señor. ¿Entiende? Es una capacidad que tiene que cada quien darlo al Señor. Si no, el problema va a ser aquel día. Porque dice, mire que ese no me recuerdo si está aquí, el de los talentos, creo que está en el 25 de Mateo, con aquel que le entregaron 5 talentos, otro 4 y otro 2, y uno no quiso hacer nada. Ya va a ver. ¿Mateo qué fue? Mateo 25 creo que está, pero vamos a tener que buscar el 14 en adelante. Ok, ahí está. Mire que nos metimos más ahí en esa enseñanza. Entonces son cosas que uno a veces tiene que aprenderlas, porque si no, como nuevo discípulo, no va a funcionar en este camino. Necesita uno aprender. Mateo 25, verso 14 dice: yo me menciono semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Miren, a uno dio 5 talentos y al otro 2, a otro dio y a otro 1. Ok. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a sus capacidades. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, oiga, y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 5 negoció y puso a trabajar. Así es. Luego de asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, verso 20, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Oiga cómo le llama: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, oiga, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, mire qué respuesta: siervo malo y negligente. Le llamó malo y le llamó negligente. O sea, la palabra negligente es alguien que no presta atención, no es cuidadoso. Negligente, haragán. Porque nosotros somos buenos para trabajar estos chinos y toda esta gente de aquí de Estados Unidos, pero a Dios no le queremos trabajar en lo que se dio. Y entonces le dijo: siervo malo y negligente. Le llamó malo.
le llamó como que era, oiga, del malo, del maligno, malo, infiel. ¿A qué os llamó fieles y buenos? Fieles. A este le llamó malo porque dice, sabía que el ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitar pues el talento y dárselo a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y al que tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro, el crujir de dientes. No quiso, es negligente. Entonces Dios nos ha dado a todos. Ahora cuando dice 5, ¿verdad? Eso habla, como digo, Dios sabe a quién le da a uno, y con ese uno no es necesario pedir 4, porque con ese uno, con que haga 2 más, con que haga 2 es suficiente, y el que le dieron 2 que haga 4, y el que le dieron 5 pues que haga 10. ¿Entiendes? Si a mí me dieron 1, con ese 1, con ese trabajo, con un talento, pero el que le dieron 2, pues gloria a Dios, porque tiene otras dobles funciones. Pero no hay que ser como este, que él te diga, voy a enterrarlo. Más fácil enterrarlo y quedarme tranquilo esperando que él venga. Y a todos nos ha dado el Señor, a todos, según las capacidades. Entonces por eso no puede ser negligente. Alguien negligente que se esfuerza para lo malo, pero para lo bueno no. Negligente presta más atención a lo malo, pero a lo bueno no presta atención. Y como le digo a los hermanos, es un talento, que es una capacidad que Dios pone en nosotros para hacerlo, y Él lo que quiere es que sea para la gloria de Dios siempre todo. Ok, voy a seguir, hermano, porque entonces estamos en la mayordomía, ¿verdad?, de los talentos ¿verdad? Les hablé el discípulo también, le dije, ¿verdad?, que tenía que tener el conocimiento de la palabra, les dije, ¿verdad? Ahí está, ya lo escribieron, intelectual y espiritual, amén, para entender más la palabra del Señor. Vamos a ver, creo que ahí vamos a dejarlo ahí para seguir con lo otro. Ok, tiempo, materiales. Ok, materiales. Déjenme ver. Necesito tener esos suficiente tiempo. Ok, el tiempo, como les dije hace rato, yo es necesario dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la palabra, dedicar tiempo al estudio, porque no solamente es leer, sino también estudiar un poquito más, ir aprendiendo más. Eso es bueno en el tiempo. Y también en los materiales. Recuerden que les dije, hay que comprar Biblias, apuntes, cuadernos. Así como ustedes que están nuevos discípulos tienen que venir a la iglesia, aunque sea prédica, tienen que traer un apunte. Y si ¿dónde van a predicar ahora? O van a predicar en tal, yo lo anoto, porque después que escuche la prédica, que si no se la grabó, no sé qué es lo que dijo, se va para la casa, se sigue estudiando lo que. Entonces, la persona que está nueva debe de llevar algo para anotar. Le llamó la atención algo de lo que están predicando o enseñando, entonces usted viene y lo anotó rápido. Y le voy a preguntar al pastor qué significa esto, porque me llamó la atención. Entonces tiene que invertir en materiales, las cosas que son necesarias en la vida del discípulo, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. No, bueno, vamos a dejarlo ahí con lo que son algo, como les dije, son cosas básicas que se necesitan, son disciplinas básicas que uno lo aprende en la iglesia rápido. Si tú miras que los hermanos están orando, dices, no, pues están orando, pues yo tengo que aprender a orar también. Pastor, enséñame a orar. Ok, mire, están los salmos, aprendan. Todas las oraciones van a abrir del corazón. En los salmos, hay varios salmos que hablaban. Quizás ahorita no les expliqué todo lo que habla de la oración, pero sí, si quieren saber más de la oración, ustedes, pastor, quiero saber más de la oración. Entonces anota, explíqueme más de la oración. Cómo orar, cuánto debo orar. O sea, me da más. Ahorita hablo con como les dije yo, unas disciplinas que son muy necesarias para la vida cristiana. Amén. Ahora podemos pasar entonces acerca vamos a pasar entonces acerca de la enseñanza
del bautismo. Amén. Vamos a buscar el libro de los Hechos. Vamos a buscar el libro de los Hechos. Capítulo 22, verso 16. Hechos 22. 22, 16. Eso lo hubieran anotado en otra hoja. Eso déjenlo, porque se les dije, estos son, lo primero que les di fue las disciplinas básicas, ¿verdad? Del nuevo creyente. Pero en la otra hoja, ahora pues van a saber un poquito más acerca del bautismo, para que no se confundan. ¿Me entienden? O sea que aquí les sirve como un discipulado lo que los otros que les sirve a uno. ¿Verdad? Hechos 22, 16. Vamos a buscarlo aquí. Amén. ¿Sí? ¿Y lo hallaron? Ok. Entonces, aquí en este relato, lo tomé así, ¿verdad? En este relato para comenzar el bautismo. 22, 16. Hablar un poco del bautismo, a lo que nos dé el tiempo y luego lo dejamos lo demás para la otra. 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, este es el relato del apóstol Pablo que tomé, ¿verdad? Donde este apóstol Pablo está testificando de su conversión, ¿verdad? Pero el bautismo, vamos a ver un poco de lo que es el bautismo. Andan ahí buscando, ¿verdad? Este es el bautismo de Pablo, ¿eh? El bautismo del apóstol Pablo, donde él está relatando. Y también está en el capítulo 9, versículo 3 también, de los hechos mismos. Capítulo 9, verso 3 también adelante, donde él comenzó ese proceso. Huh? 22:16. Ok. Ok, versículo 9, versículo 18. 9:18. Ajá. 9:18. Esto habla de la conversión del apóstol Pablo, que primero era Saulo, ¿verdad? Y habla de su bautismo. Y allá es lo que él está testificando a un rey. Entonces dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibido al instante la vista, levantándose fue bautizado. ¿Ok? Entonces le leo algo acerca del bautismo. El bautismo de Pablo, el bautismo en agua, acompañado de la proclamación del Evangelio desde el principio de la misión, es la misión de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 38 y el 41. Hechos 2, ese sí, bueno, lo anotan ahí. 2:38 y 41. Al 41, 2:30. Hechos 2, 38 al 41. Ese fue el primer mensaje que predicó el apóstol Pedro, ¿verdad? El 48 Al 41. al 41. Déjame ver. No, del 38, perdón. 38 al 41. Sí, me equivoqué. El bautismo va acompañado con la proclamación del Evangelio. O sea que cuando alguien escucha la proclamación del Evangelio, es decir, le predicaron el Evangelio de Cristo, tiene que ir acompañado con el bautismo en agua. No solamente podemos escuchar el Evangelio sin bautizarlo. No, eso es lo que acontece en la iglesia primitiva. Esto fue lo que pasó. Pedro predicó el mensaje, ¿dónde está? El versículo 38, le dije, ¿verdad? 38. Dice, Pedro les dijo, él está predicando ahí el primer mensaje que se predicó en la iglesia primitiva. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Si quieren yo lo voy leyendo y ustedes mejor lo anotan, ¿verdad? Para que podamos avanzar.
Si no, pues lo van a... Ustedes lo anotan y lo leen en la casa. ¿Verdad? Dice Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecado. Entonces ve ahí dice que la primera iglesia primitiva comenzó predicando y les llamaban al arrepentimiento y la gente respondía al perdón de pecado, no solamente escuchando el evangelio, sino también bautizándose. Porque si alguien no se bautiza es como que no haya escuchado en todo el evangelio. Si alguien no se bautiza es como que no ha creído. ¿Me entiendes? No ha creído. O sea, sí dice creí, pero no lo muestra. El creer lleva una evidencia. Lleva una evidencia. Ya la vamos a ver. Entonces el bautismo en agua acompañado con la proclamación del evangelio desde el principio, ¿verdad? Y el versículo al 41 dice, así que los que recibieron su palabra, oiga, recibieron su palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ve que la proclamación del evangelio así ha sido siempre. Recibieron la palabra y se bautizaron. Imagina que un montón de gente. Hoy en día pues la gente escucha el evangelio, pero algunos no se bautizan. Y no, tiene que ir acompañado todo. Tiene que ir acompañado todo. Era un rito de la iniciación del creyente practicado indicando que se entregaba totalmente a Cristo al bautizarse en agua en el nombre de Jesús, ¿verdad? En este caso pues bueno, que creía en Cristo, porque hay una controversia en eso, muchas religiones, pero Mateo capítulo 28, verso 19, anótenlo ahí, la forma en lo que Cristo ordenó el bautismo. Mateo 28, 19 en adelante, nos dice de la forma de que, cómo los bautizaban, que Pedro pues les hace el llamado a ellos en este momento para... Dice Mateo 28, mano más, encárguenme ahí, déjenme leyendo los versículos ahí. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces es un mandamiento, el bautismo en agua es un mandamiento que el Señor proclamó, el mismo Señor Jesucristo aquí. Vayan y bauticen. Y dice que cómo debemos bautizarnos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues hay otras denominaciones que no queremos tocar, ¿verdad? Que solamente bautizan en el nombre de Jesús, pero Jesús ordena cómo, aquí en este capítulo, cómo se debe bautizar la persona, ¿verdad? Cuando la llevan a las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habla en este caso el Padre, el plan y propósito del Padre, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo también, porque ellos trabajan juntos. Jesús vino a morir a la cruz, el Padre con el propósito eterno y el Espíritu Santo preparándonos a nosotros para llevarnos para el cielo y redarguyendo nuestros corazones para que nosotros creamos a todo lo que está escrito ahí. Y, ¿verdad? Entonces esa es la forma, ¿verdad?, de bautizarse en agua. También hay que recalcar que en esta enseñanza solamente es una sola vez. Hay varias cosas que en la iglesia la hacemos varias veces, como tomar Santa Cena, la hacemos las veces que la iglesia determine hacerlo, cada mes o cada semana o cada 2 meses, pero el bautismo es una sola vez. El bautismo es una sola vez, por eso es un ritual bien importante en la vida cristiana, que tiene mucha importancia en la vida de un cristiano, porque simboliza mucho para su vida, ¿verdad? Por eso tiene que hacerlo uno con mucha reverencia, una sola vez, prepararse, orar bastante y todo para que esa experiencia sea bien gloriosa, muy poderosa. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Jesús en el Jordán? Quizás la han escuchado o visto, que en el Jordán, cuando él se fue a bautizar, no porque él tuviera pecado, él fue al bautismo porque
Juan el Bautista está predicando para arrepentimiento, bautícense, para que haya un corazón sano y todo, y Dios los perdone y se vuelvan a Dios. Entonces aparece Jesús, pero no porque Jesús tuviera pecado. Jesús aparece y es bautizado, y dice que mientras es bautizado, desde el cielo descendió el Espíritu de Dios como forma de paloma, como una forma, no que el Espíritu Santo sea una paloma, es como una forma, y reposó sobre él. Luego el cielo se abre y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces ahí miramos la manifestación de la Trinidad, porque habla el Padre en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, Jesús en la tierra. Y también el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, como mostrando también que está la Trinidad manifestándose en el propósito con el ser humano. Ahora, ¿por qué Jesús fue al bautismo? Hay dos razones. Una de ellas es porque Jesús fue hecho hombre. Pero el hecho que fue hecho hombre no quiere decir que cometió pecado, sino que se hizo hombre para relacionarse más cerca con el hombre. ¿Entiendes? Porque un ángel no puede entenderte a ti, ni a mí. Pero un hombre sí. Te entiende a ti porque es hombre. Tenemos las mismas necesidades, dolores, todo. Entonces Jesús se tuvo que hacer hombre para relacionarse con usted, conmigo y con el ser humano, y así poder entender más al hombre. ¿Sí me entiende? Y él tuvo que ir a ser bautizado para tener un acercamiento más cerca. O sea que si nosotros miramos muy lejos a Dios en otro tiempo, con Jesús lo miramos más cerca porque es el hombre. Pero la gente se acercaba más a Jesús porque es la persona, ¿verdad?, humana en la tierra, representando a Dios. Primero Dios hablaba por los profetas y todo por los ángeles, pero ahora Dios determinó hablarle al hombre por medio de Jesús, porque Jesús se convirtió en hombre. Entonces es la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Al bautismo, cuando él va al bautismo, al agua, es lo que hace relacionarse con el hombre, para decir también: estoy aquí para relacionarme con usted y salvarlo de sus pecados. Por eso Juan, cuando lo miró, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado. ¿Verdad? Esa es una explicación. Hay varias, pero es algo que lo tenemos que entender. ¿Por qué Jesús? Porque la gente pregunta: ¿y por qué Jesús tuvo que bautizarse si el bautismo es para arrepentimiento? ¿Y Jesús de qué tenía que arrepentir? Él no tenía de qué arrepentirse, pero sí se relaciona siempre con el hombre. ¿Entiendes? Entonces así está en la explicación, ¿no? Ahí lo entendieron. ¿Verdad? ¿Qué más? Vamos a leer más, un poco más. ¿Verdad? ¿Cómo lo debemos hacer? Lo hicimos así. Hay más creyentes, bautismo, que se bautizaron en los hechos, ¿verdad? Creyentes que mostraban visiblemente su fe delante de la Trinidad, la comunidad de los creyentes. En el capítulo 19 de Hechos miramos más creyentes que demostraban su fe en Cristo Jesús. 19:5 de Hechos, anótenlo ahí para leer. Más creyentes que se bautizaban. O sea, todos estamos hablando ahorita de lo que pasó en la iglesia primitiva, de cuántos creían en la predicación y mostraban su fe visiblemente. ¿Entiendes? ¿Sabes qué es una fe visible? Una fe visible es que una persona diga algo que cree en Cristo, pero que muestre también que cree en Cristo. Por ejemplo, en este caso la gente decía: creemos, ¿qué hay que hacer? Bautícese para creer. Es una fe visible. Si alguien dice, como le dije hace rato, que cree, pero no le interesa el bautismo, su fe no es genuina. No es una fe visible que la gente ve. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es donde te llevan a los pastores y te llevan delante de la congregación, y a veces hasta está llena las playas o los ríos. Y tú estás, es visible lo que tú estás haciendo. Público. Así como Jesús llegó ahí al capítulo 3 de Lucas, ¿verdad? Y fue bautizado, visiblemente todo el mundo lo vio y todo el mundo estaba viendo que bautizaban. Así también el creyente nuevo, cuando es bautizado, todo el mundo lo mira. Todo el mundo, no solamente en el ámbito material, por decirlo así, secular, sino que también en el cielo lo están viendo. Los ángeles, su fe la está declarando, que él cree en Jesucristo, que creyó
por tanto se entrega a Jesús. Esto también tiene un significado. Significa que es propiedad de Cristo y se tiene parte en su vida, su espíritu como herencia, ¿verdad? En este caso la explicación es que cuando tú das esa fe visible o ese acto visible, estás diciendo que Jesús tiene parte contigo, o tú tienes parte con Jesús y también tienes parte con la herencia que le corresponde a Jesús, ¿verdad? Tal vez ahorita no saben cuál es la herencia que tiene Jesús, tal vez no la saben, pero Jesús tiene una herencia grande y eterna, y esa herencia la comparte con los que también muestran su fe visiblemente. ¿Me entiendes? Es como que, vaya, Él murió por ti y todo lo que el Padre le dio a Él, en la eternidad y todo se lo puso a Él, el poder en la tierra, en el cielo, en donde sea, se lo puso a Él, de la vida y la muerte, Él lo tiene. Esa misma potestad la comparte contigo, te imparte vida, te imparte gracia, te imparte poder, te imparte todo lo espiritual y material, todo. Pero si tú muestras esa fe visible y genuina delante de todos. Eso lo miramos en Romanos capítulo 8, verso 17 en adelante. Bueno, hermano, ahí me ayuda ahí con ese texto. Romanos 8, 14. Y también también Gálatas capítulo 3, versículo 26. ¿Ya tiene Romano, mamá? Sí. Léamelo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ese, ¿no? Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 17. 14 y 17. Ajá. Entonces después dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si verdaderamente tu fe, si tu fe es visible, ¿verdad? Visiblemente delante de todos, que has creído totalmente y haces ese acto, ¿verdad? Que no es un acto solo porque ya me bauticé, soy salvo. No, ahí dice que si es que sufrir por Él, si es que verdaderamente estamos dispuestos a sufrir todo lo que pasó, lo que pasamos por causa de Él. Entonces ahí es que también tenemos glorificados con Él y tendremos herencia. Pero si alguien no quiere tener herencia con Cristo, pues imagínate cuál será su parte de aquel que no tiene herencia con Cristo. ¿Qué parte cree que le toca? La perdición. La perdición. Pero imagínate, Cristo le está ofreciendo vida eterna y todo lo que el Padre le dio a Él también lo comparte con nosotros. Coheredero significa que juntos reinaremos. Juntos. Eso significa coheredero. Juntos vamos a reinar. Entonces, Gálatas capítulo 3, 26 habla casi lo mismo. Miren lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, hasta ahí. Mire qué bonito dice. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oiga, sus vestiduras. Oiga lo que dice ahí. Vestiduras. Todos los que han sido bautizados, sois de Cristo y estáis revestidos de Cristo. Todas las vestiduras que Él tiene, que nosotros tenemos, las ha puesto Él. Esas vestiduras hablan mucho para la vida cristiana, porque esas vestiduras hablan del carácter, de la forma y de todo. Él nos reviste de toda su gracia. Ya vamos a leer otro versículo.
Vamos, ese fue el primer, ¿verdad?, punto que tocamos ahorita ahí, la fe visible que tenemos que manifestar y lo que manifestó la primera iglesia primitiva, que todos los que creían eran bautizados. Miramos algunos, ¿verdad? Miramos al apóstol Pablo, miramos a los 3000, miramos también a los de Efesios, que era el capítulo 19, ¿verdad? Ya, Hechos era, perdón, eso yo creo que ya lo escribieron, ¿verdad? Hechos 19, 5 ya lo escribieron. Habían otros creyentes ahí. Vamos a ver otro punto. El bautismo en agua es una respuesta a lo que se ha oído del mensaje de lo que Cristo ha hecho por el creyente para ser válido. Debe ir acompañado del arrepentimiento. O sea que el bautismo es arrepentimiento. También tiene que ver con el arrepentimiento. El que se arrepiente es porque está dispuesto a la obediencia también del bautismo. El bautismo en agua sería el punto número 2 ahí. Pongan el punto número 2. Es una respuesta a lo que he oído, ¿verdad? A lo que he oído del mensaje de salvación o de arrepentimiento. Una respuesta al mensaje que escuché, ¿verdad? Escuché el mensaje que Cristo salva, que tengo que arrepentirme de mis pecados, y entonces el bautismo también es una respuesta a eso, ¿verdad? Eso lo veamos, un ratito lo leímos, Hechos 2:38 también, y esto acompañado del arrepentimiento y una fe personal en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2:12. Ya vamos a ir terminando, hermano. Vamos a dejar 3 puntos para la próxima porque Colosenses 2:12 dice: sepultados con el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es Colosenses 2:12, ¿verdad? Esa es mi fe personal. Esa es la fe personal de cada uno. Eso es lo que muestra la fe personal de cada creyente. Que con Cristo dice, sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, que lo que creí que Cristo, así como fue crucificado, también fue, fue resucitado también de entre los muertos. Esa es mi fe. O sea, que ustedes no solamente vinieron al Evangelio, por decirlo así, a Cristo, solo por un problema familiar o algo, o una vida, no, sino que han creído también en el único que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Porque el que no cree, si solamente cree en una cosa, no. Esto tenemos que saber clarito, mi fundamento es Cristo murió y resucitó al tercer día, y esa es mi fe. Entonces mi fe me hace que yo crea en él, y eso también tengo que mostrarlo, ¿verdad? Porque eso no me moverá por nada, porque mi Señor, digamos, mi Salvador, mi Señor ha sido resucitó, como dice aquí, en el cual mediante la fe en el poder de Dios, o sea, yo estoy creyendo en el poder de Dios, que Él tiene el poder, que levantó a Jesucristo de los muertos, y así como lo levantó a Él, me ha dado vida a mí también, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí porque se nos está haciendo un poquito tarde, hermano, ¿verdad? Para dejar lo que son otros 3 puntos más, 4 puntos más para la próxima clase, porque le dije que lo bajé, ¿verdad? 1 hora. Sí. Entonces, para explicarle un poquito más lo otro, pues no me va a dar tiempo, mejor lo dejo para la próxima clase. Lo que vemos aquí es nuestra fe, ¿verdad? En el punto número 1 miramos estudiar la palabra es bonito, ¿verdad?
Lo que es el primer punto que tocamos fue, ¿verdad? ¿Verdad? El Evangelio, cuando lo predicaron, ¿verdad? El apóstol Pablo, miramos que ¿verdad? El pusieron manos, fue bautizado, y que la iglesia primitiva proclamó el mensaje y que había respuesta de la gente y la gente se bautizaba. Esa es ¿verdad? La proclamación del Evangelio. Cuando se escucha el Evangelio, cuando me escuchan que me predican algo, hay arrepentimiento, pero también hay una acción. La otra acción es el bautismo. Luego miramos lo que miramos que tiene que ser la fe visible. Una fe visible que puedan ver y todos van a ver. En el cielo y en la tierra lo van a ver. Amén. Luego vamos a los otros puntos para lo que les decía. Amén. Esos textos que están ahí, que ustedes notaron, pues estudienlos en cuanto puedan. ¿Verdad? Si hay alguna pregunta también la pueden hacer.